Clase 2, cálculo de una variable. Vamos a ver. Derivación implícita, curvas implícitas y derivación implícita con estas curvas implícitas. Y derivación de funciones inversas. Y ojalá alcancemos a hacer varios ejercicios. Entonces, en general, nosotros consideramos una función, uno dice, bueno, una función que va desde su dominio a un codominio, que es donde vive el recorrido, ¿sí? Y vamos a considerar esta función continua. Uno dice, bueno, para poder hacer las derivadas y todo eso. El lugar geométrico, que es este, que es el gráfico de nuestra función, son todos los pares ordenados x, y, donde uno hace el gráfico. Si uno quiere dibujar la función x al cuadrado, ahí sí, uno lo que hace al hacer esta curva es dibujar cada punto que pertenece a esta relación, ¿sí? Entonces, ese es el gráfico y esa es la curva definida de forma explícita. ¿Por qué explícita? Porque yo voy evaluando. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 4. Si x vale 3, y vale 9. Yo lo puedo ir sacando al tiro, sin ningún problema. Ahora, no todas las curvas que uno trabaja o que en realidad existen se definen de forma explícita. De hecho, son súper pocas en comparación a las otras. Así que la idea de hoy día es extender esta definición, como de curvas y de gráficos. Así que vamos acá. Nos dice, consideremos una función, ojo, esta es una f grande y el dominio está en R2. ¿Qué quiere decir que el dominio está en R2? Que nuestras funciones de x, y, que yo le tengo que entregar dos valores. En el caso anterior, nosotros le entregábamos un valor, era igual a f de x. Uno le entregaba el x y le entregaba el y. El otro x y le entregaba el y. Acá necesito dos valores, ¿sí? Los dos, el x y el y la respuesta seguro va a ser como un z, ¿ya? Pero esa parte no nos importa todavía. Entonces, nosotros tenemos esta función y esto es una función en tres variables. ¿Por qué en tres variables? Porque yo le entrego el x, el y y me entrega el z, me entrega una tercera variable, una tercera dimensión que es como donde nosotros vivimos. Como no vamos a ver tan general esto, vamos acá. Nos dice, considera esta ecuación. Nuestra función igual a 0. Me dice, bueno, una función igual a 0 en realidad solamente es una ecuación. Porque esta f de x, y era una relación, como por ejemplo x cuadrado más y cuadrado más 2x, por ejemplo. Y si yo le igualo a 0, entonces solamente me quedan x e y. No me queda esta tercera dimensión. Así que es una ecuación de dos variables y fíjense que nuestra x y nuestra y están relacionadas. ¿Sí? No es como tan fácil yo decir acá voy a despejar el y, acá voy a decir y igual a algo. No, eso no es tan inmediato en este tipo de ecuaciones. Y en ese caso se dice que y está definida implícitamente por x. ¿Sí? Así como que uno dice, bueno, por ahí entre medio debe estar la función. ¿Cómo la veo? ¿La puedo despejar como lo hicimos acá con y igual a x cuadrado? No, no siempre. Y por eso ya no es explícito, ya no es dado directamente, es implícito. ¿Ya? Ese es el estudio que vamos a intentar hacer nosotros hoy día. Y aquí, por ejemplo, tenemos una curva implícita. Me dice, bueno, efectivamente esto no es una función. ¿Por qué no es una función? ¿Quién me dice? Corto dos veces el eje Y. Claro. Aquí uno dice, cortamos acá, cortamos acá, cortamos acá. Si yo tiendo otra, corto en muchas partes. Entonces uno dice, esto no es una función, es una curva implícita. Seguro era alguna relación de este modo, ¿sí? ¿Qué es lo importante notar acá? Que bueno, esto no es una función, no es como las que nosotros hemos trabajado con f de x igual a y. No es de esa forma. Pero si uno hace un super zoom, y por eso están estos circulitos, si uno hace un super zoom acá, dice, bueno, me voy a fijar solamente en esto. No, me voy a olvidar de todo el resto de la función. Si yo pensara solo en ese pedacito, ¿funciona como función? ¿Cumple las cosas de función? Sí, Sí, ahí uno dice sí. Entonces, localmente, o haciendo este zoom que se dice,
nosotros podríamos pensar que acá, en ese circulito azul, sí es una función. Entonces sí podríamos definir implícitamente una función. Ojo, se dice implícito porque no está la ecuación así dada derechamente, como explícitamente que se dice. Vamos al otro circulito, al de la. Acá, uno dice, nos olvidamos de todo el resto y hacemos un super suma acá y me fijo solamente en eso. ¿Actúa como función ese pedacito? No, ¿Por qué no? porque también cortan 2 puntos en el eje Y. Claro, uno dice, bueno, yo trazo una línea vertical y corta en 2 puntos. Así que ya no actúa como función, ya no está esta idea de que a un X le corresponde solo un Y. O sea, a un Y le corresponde solamente un X. No, lo dije al revés, X, Y. Entonces, este tipo de curvas que están definidas implícitamente, que uno dice, bueno, no sé cómo las voy a graficar, pero no me voy a complicar con eso. Está ahí, está definida. Yo a veces voy a poder definirla implícitamente, o sea, en estos pedacitos, en todos esos pedacitos yo podría decir, hoy esto es como una función. Donde no puedo, bueno, donde no actúe como función, ahí y ahí. Pero cada uno de estos pedacitos, cada uno de esos circulitos por separado, uno podría decir que sí vamos a definir una función. Así que podríamos analizarla. Y como podemos analizarla, podemos derivarla. Bueno, ahí está. Eso es como lo que debería salir en el papel. Entonces, esta curva, justo en el punto A, no define implícitamente una función, por lo que me dijeron ustedes. Pero acá abajo sí. Ahí no hay ningún problema, uno hace un zoom y dice, sí, esto es como una función. Entonces, acá nosotros la idea es que hagamos esta como consideración. Hay veces en que se puede, hay veces en que no somos capaces de despejar. Ojo, a veces no se pueden despejar. En el caso que les di, ese x cuadrado más y al cuadrado más 2x igual a 0, uno podría despejar el y haciendo un truquito por ahí. Pero hay veces en que no se puede y no nos tenemos que complicar con eso. ¿Ya? Vamos a ver la derivación. Entonces, nos dice, el análisis local, ojo, esto de local es porque nosotros tuvimos que hacer un zoom y preocuparnos de ciertas partes de la función, ¿ya? Ese análisis local nos permite analizar y decir, bueno, sí, si es que esto actúa como función localmente, entonces yo voy a poder derivarlo, igual como nosotros hacemos, bueno, las derivadas usuales. El único problema es que no tengo y igual a f de x, pero no importa. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar que está en estos 3 puntos? Primero, uno cuando derivaba tenía una función y igual a f de x. Un minuto, chiquillos. Ahí sí. Y igual a f de x. Entonces uno dice ya, el y siempre lo pienso como función. Y el x lo pienso como la variable, como la que uno deriva, variable. ¿Ya? Misma idea. Uno supone que y está definida implícitamente como una función, dice y es la función y x es la variable. ¿Ya? Eso es lo que pensamos. Entonces, en este caso, cada vez que nosotros tengamos esta relación, cada vez que tengamos x, lo derivamos de la forma usual, pero cuando lleguemos a toparnos con una variable y, la tenemos que derivar como si fuera una función. Así, de y a de x. Una función que no siempre conozco, pero la puedo dejar expresada. ¿Ya? Hacer esto es lo que se llama derivación implícita. Así que vamos a probarlo. Antes de probar ese, vamos a hacer uno más simple. Imaginemos... se me pegó acá abajo, no importa. Imaginemos que tenemos esta función. Ejercicio x al cuadrado más 2x más y al cuadrado. Esto igual a 0. Ya, esa es nuestra función. Y nosotros queremos calcular, por ejemplo, la derivada en menos 1,1. Ese es un x.
Lo primero que uno hace para saber la derivada, si es que es en un punto en específico, bueno, tengo que evaluar y tengo que saber que ese punto realmente pertenece. Si yo dibujo esto y estoy derivando en este punto, no tiene mucho sentido. Tengo que derivar en un punto que pertenezca a la curva. ¿Ya? Uno dice ya, si tuviéramos que ver un punto, hay que analizarlo ahí. Si no, si solamente me piden la derivada, ¿qué hace uno? Dice ya, pienso que todas las y son funciones y las x son nuestras variables, ¿ya? Como que yo puedo pensar que esta ecuación que aparece acá en realidad es x al cuadrado más 2x por, y voy a pensar que es una función que depende de x, como un y de x, ¿sí? Más y de x al cuadrado, ¿ya? Haciendo esto, vamos a empezar a derivar. Derivemos. Ya. Si derivo, ¿cómo sería la derivada de x al cuadrado? 2x, 2x y listo. Derivada, 2x. Y terminamos. Más. ¿Qué hay acá? Es una multiplicación. Una multiplicación. Ujú. ¿Cómo se derivaba la multiplicación? ¿Alguien se acuerda? Era la derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por el segundo, por la derivada del segundo, algo así. Sí, sí. ¿Cuál es la derivada del primero? X. 2. 2. 2, sí. La derivada del Cierto. primero por el segundo intacto más el primero intacto por la derivada del segundo. Si yo no conozco la función y, ¿cómo anoto la derivada de y? ¿Alguna idea? De y respecto de x. Sí. Una forma de anotarla sería de y respecto de x. Y así yo digo, bueno, es la derivada de esa función que no conozco, pero la tengo que anotar y no hay ningún problema si la anoto así. ¿Ya? Más, ahora esto, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de derivada me implica? Cadena. Cadena. ¿Cómo sería la derivada de esto? 2 por la derivada de la función y. Me faltó algo, pero va bien. Acuérdense, sería la derivada de la que está más afuera, que es bajo el exponente. 2 por lo que está intacto dentro del paréntesis y después por, o Ahí. sea, después más el de y de x. Y Eso, de ¿no? ahí. Y ahora sí. Igual a, y la derivada de 0 que es 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de nuestra función y digo, bueno, ¿dónde está la derivada? Está ahí y está ahí. Así que todo lo que no acompaña esto, lo voy a pasar al otro lado. Voy a dejar todos los de y a de x en este lado izquierdo. Lo otro lo paso al lado derecho. Y factorizo. Bueno, después le vamos a ver condiciones, a lo mejor cuando existe, a lo mejor cuando no. Pero es como para que nos vayamos acercando a la idea. Fíjense que solamente factoricé por los de y de x, y este, si es que existe, lo vamos a pasar dividiendo. Creo que justo en el punto que yo elegí no existe. Pero es bueno, solo nuestro primer ejemplo para que vayamos bien. Oh, ¿cuánto nos dio esto? ¿Chiquillos, esa división? Menos 1. No sé, Menos no estoy 1. seguro. Sí, es lo mismo. Ah, Nos ya. queda menos No 12. estaba seguro si podía hacerlo, entonces. Digamos que no se puede siempre, digamos que estamos recién practicando. Así que no nos Ok. compliquemos hoy día. Ya cuando nos pongan especificaciones, ahí sí vamos a decir. Ahí sí uno dice, bueno, nuestro de y de x era menos 1. Y listo.
¿Ya? Es un ejemplo cortito, solo para que vayamos notando que cuando tengamos que derivar de forma implícita, tenemos que pensar que nuestra y es una función, aunque no nos digan. A veces no nos van a decir, nos van a decir solamente determine cuánto vale de y a de x. Y cuando me dicen eso, digo, ah, ya, la que está arriba necesariamente es la función, y si no me quiero confundir, le puedo poner ese x ahí. Decir que y es la función que depende de x. Y x es nuestra variable. ¿Ya? Esa es la idea. Voy a mover esta hoja porque me quedó toda corriendo. ¿En algún certamen le podrían preguntar al revés? ¿Cómo al revés? Tipo de X sobre Y. Sí, es que todo Ya, depende. Si nos ya. ¿Del que preguntara está por arriba? ahí, Sí, no depende del que, por lo que dijo, del que arriba es la función, ¿no? sí, po. En ese caso, el que está acá arriba es la función. Esa es la notación de derivada y la que está abajo sería la variable. Y en ese caso, variable, bueno, en ese caso uno dice el x es la función y ahí reemplazo el x de y, si es que quiero pensar que el x es la función. Pero eso es lo importante. Cómo me lo preguntan y el de arriba es la función. Vale, muchas gracias. ¿Sí? Ahora, no es tan común porque uno en su cabeza siempre piensa que el y es la función y el x es la variable, pero podría llegar a pasar. Ya vamos a este. Ahora sí. El folium de Descartes es la curva dada por Profe, esta ecuación. ¿puedo volver Dígame, un poquito atrás que, que estaba anotando algo que estaba atrás? no se preocupe. ¿Ahí? ¿Se ve No, un bien? poquito más abajo. Un poquito más abajo. Usted me avisa. No entendí algo así, profe. Ahí dice que el DI partió en derivada de x es igual a -1. No entendí qué significaba eso. No, no hemos visto qué significa. Solamente que la derivada de y con respecto a x da siempre -1 en esta función. Un poco extraño, diría yo, pero bueno. ¿Qué nos quiere decir? Que la pendiente, uno dice lo mismo, que la pendiente de la recta tangente a la curva nos dio -1. Ok. ¿Sí? Vamos acá. Acá funcionan las derivadas igual como, seguro las han visto, seguro vieron la interpretación geométrica que era esto de la recta tangente. Funciona igual, igual, igual. Ya vamos a ver el folium de Descartes. No, uno dice, yo no sé graficar eso, yo en realidad tampoco, así que yo voy a ir a GeoGebra y lo voy a graficar. Se los voy a mostrar. La curva era x al cubo más y al cubo igual a 3xy. Ese es nuestro folium de Descartes. ¿Sí? Fíjense que no es una función y por eso está dada de esa forma como una ecuación. Porque esta no lo podríamos escribir como y igual a f de x, no hay forma, porque no actúa como función. Así que, bueno, le vamos a sacar una fotito y vamos a ir a nuestro ejercicio. Y les voy a compartir. Ya, ahí lo pegué, lo acabo de pegar. ¿Qué nos piden de esto? Muestre que la recta normal al folium en el punto 3 medio, 3 medios pasa por el origen. Ya, lo mismo que dijimos delante. Si me están pidiendo el punto 3 medio, 3 medios, que es 1,5, 1,5, supongo que es ese, yo tengo que efectivamente verificar que ese punto pertenezca. No puedo sacar la derivada en este punto de afuera, no tiene sentido. ¿Ya? ¿Cómo verifico que este punto pertenezca a la curva? ¿Alguna idea? Reemplazando. Reemplazando y verificando que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Nada más. Así que uno dice verificamos y nos queda 3 medios al cubo más 3 medios al cubo
debería ser igual a 3 por 3 medios por 3 medios. Ya, acá nos queda 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 octavos, más 27 octavos. Debería ser igual a 27 cuartos. Como estos son 2 27 octavos, son 2 veces el 27 octavos. Y ojalá nos dé 27 cuartos. Como el 2 con el 8 se simplifican, me queda 27 cuartos, está perfecto. Así yo verifico que ese punto realmente pertenece y puedo hacer la recta normal, ¿ya? Y la recta tangente también. ¿Cuál era la recta normal? Entonces, en ese caso de curvas, Ujú, siempre se usa eso para confirmar siempre. sí. Sí, solo lo hago porque necesito saber que el punto, si yo hago la derivada en ese punto. Puedo, y ahí está la pregunta, ¿puedo hacer la derivada acá? ¿Qué sentido tiene la derivada de mi función en este punto? Ninguno. No tiene sentido hacer la derivada en este punto que está fuera de la curva, porque recuerden que para nosotros la derivada es como la pendiente de la recta tangente. Uno dice, si yo hago acá, la pendiente es así, si hago acá, la pendiente va a ser así, bueno, un poco corrida. Pero ¿y acá? ¿Qué curva pasa? ¿Cómo comparo? Ninguna. Habría que repararla si es que fuera posible. Claro, pero acá por ni un lado. Así que uno tiene que verificar que si voy a hacer la derivada, la tengo que hacer arriba de la curva, ¿ya? Y así verificamos que ese punto realmente pertenece. Así que estamos bien. La otra pregunta, ¿cuál era la recta normal? ¿Alguien Era sabe? perpendicular a la recta tangente Perfecto. en cierto punto. Sí, justo eso, perpendicular a la recta tangente. Así que necesitamos nuestra pendiente de la recta tangente. No necesito la recta tangente, pero no importa. Vamos a calcular la derivada, la pendiente de recta tangente. La pendiente de la recta tangente, la derivada de y a de x en nuestro punto específico, 3 medios, 3 medios. ¿Ya? Así que vamos a derivar. Tengo nuestra función x al cubo más y al cubo igual a 3xy. Sí, esa era. Y vamos a calcular, derivamos. De y de x. Vamos derivando, chiquillos. ¿Quién me ayuda? 3x cuadrado. Muy bien. 3y Eh, cuadrado. 3x ¿La y cuadrado. la tomamos como función o en este caso no? Sí, pues. ¿Qué Entonces dijimos? sería 3y al cuadrado por su derivada. Por su derivada, por el y'. O por el de y de x, de las dos formas. Cualquiera está bien. Ok. Ujú. Recuerden, puse de y de x porque el de arriba es la función y el de abajo es la variable. La variable es la que uno deriva como sabe derivar. La función uno dice, uy, no sé cómo es, así que la pienso como función. ¿Ya? Ahí estamos perfectos con el lado izquierdo. Igual a 3x por y, o mejor dicho, 3 por la derivada de y. 3 por... ya, hay que pensarlo bien. Me dijo o las dos derivadas o ninguna. Eso, sí, disculpa. Piense que esa es una función y el y es la otra función. Así que uno dice, la derivada del primero, ¿cuál es? 3, 3. La derivada del primero por el segundo intacto. Más, ¿qué cosa? el número 3x, la exacto. derivada de la función. Y la derivada de la función. ¿Sí? ¿Se fijan que acabamos de derivar implícitamente? No estaba despejado el y igual a algo. Pero igual pudimos derivar pensando que el y era la función y el x es la variable. Eso es derivar implícitamente. Ya, necesito la derivada para saber la pendiente de la recta tangente. Así que, ¿qué hago? La tira todo a un lado para poder despejar. Perfecto. Todas las que tienen la derivada las vamos a tirar a un lado, las vamos a dejar al lado izquierdo.
y todo lo otro, todo lo que me sobró, al lado derecho. Así que me queda 3y al cuadrado por dya de x menos 3x por dya de x igual a lo que me sobra acá, el 3y y el 3x al cuadrado. Factorizamos el dy de x, que son estos que tenemos acá, dy de x. 3y al cuadrado menos 3x igual a esto. Ya. Solo para asegurarnos que no pasemos dividiendo un 0, porque en este caso sí lo estamos haciendo en un punto y sí vamos a verificar. Si yo evalúo en 3 medios acá, me da 0. El x vale 3 medios y el y vale 3 medios. No. No nos da 0, ya. Entonces si no nos da 0, podemos pasar dividiendo sin ningún problema. Entonces, esta es nuestra función derivada, ¿sí? ¿La podemos evaluar para tener la pendiente de la recta tangente? Sí, así que la vamos a evaluar. Evaluamos. Entonces, lo que nosotros andábamos buscando, que era la derivada en este punto 3 medios, la evalúo acá. Nos quedaría 9 medios menos 27 medios y abajo nos queda 27 medios ¿Profe, no menos, son 27 cuartos? sí, cuartos, toda la razón, 27 cuartos. Y los dos son 27 cuartos. Muchas gracias. Ya. ¿Cuánto nos va a dar esta derivada, chiquillos? Menos 1. ¿Menos 1 también? Menos 1 también, ¿cierto? ¿Lo ven todos? El de arriba es el inverso multiplicativo del, no, el inverso aditivo del de abajo. Si yo factorizo por menos acá, me queda lo mismo que el de abajo, así que me quedaría menos 1. ¿Sí? Ahí está. Ojo, ese menos 1 es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo dibuje mi recta tangente en ese puntito que está ahí, que es como el 3 medios, la pendiente, bueno, más o menos así. Imagínense que es menos 1. ¿Sí? Es negativo. Pero yo quiero la pendiente de la recta tangente. ¿Qué me estaban pidiendo? La de la normal. La de la normal. Sí, no la de la recta tangente, así que uno dice ya. Como la pendiente de la recta tangente es menos 1, la pendiente de la recta normal es... ¿No? ¿Cuánto debería ser? 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Eso no sería una recta perpendicular y no tangente? Exacto, esa es la normal. Esa es la que nos están pidiendo, la normal. Como la pendiente de la recta tangente es menos 1, la pendiente de la recta normal debe ser 1. Recuerden que el producto de las dos tiene que darnos menos 1. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, no. Ya, pues chiquillos. Yo, profe, no me acordaba, por lo menos. ¿No? Profe, ¿puede dibujar eso al menos en el grafiquito que tenemos arriba? Sí, obvio. Ya no me va a quedar precisa porque mi recta aquí no tenía pendiente. Ah, ya sé cómo la puedo hacer. A ver si me resulta. Desde acá hasta acá. Esa es la recta tangente, sí, que tiene pendiente menos 1. O sea, un x que Eso, avanza. eso lo entiendo. Ya, la normal es perpendicular a esta. Esa es la Ya, normal, ya, profe. ¿sí? Eso es lo que quería entender, gracias. Normal. Y esta es tangente. Sí, es como la que corta la función en forma perpendicular. Así que uno dice, bueno,
¿Qué tenía que cumplirse entre dos pendientes que fueran perpendiculares? Que el producto de las pendientes, en este caso el menos 1 por 1, la respuesta cuando hago el producto me tiene que dar menos 1. Si nuestra pendiente hubiese sido menos 1/2, la otra hubiese tenido que ser 2, para que el producto fuera siempre menos 1, ¿ya? Entonces, luego, ahora sí vamos con nuestra recta normal. Luego la recta normal. ¿Cuál es la recta normal, chiquillos? Bueno, tengo la pendiente, que es lo importante, y tengo el punto. El punto era el 3/2, 3/2. Así que uno dice, cualquier recta, da lo mismo si es la normal, la tangente o cualquiera, sé que es y menos el punto igual a la pendiente por x menos el punto. Si yo despejo esto un poquitito, el menos 3/2 y menos 3/2 se nos va y nos queda que es igual a x. Esta es nuestra recta normal. Recta normal a la curva, pero en el punto 3/2, 3/2, que es justo la rojita que está ahí. Bueno, no me quedó justo, pero es parecida. ¿Sí? Lo importante es esa recta normal, la que nos dio a nosotros, que es la y igual a x, ¿pasa por el origen? Sí, ¿no? Sí, porque si evalúa en 0, el otro también vale 0, así que pasa por el origen. Ese puntito de ahí pasa por el origen. ¿Ya? Ahí acabamos de derivar, evaluar y verificar que una recta normal efectivamente pasaba por el origen. ¿Dudas con el ejercicio, chicos? ¿O con mi letra? Por lo menos yo no, profe. ¿No? ¿Y el resto? ¿Todo bien, profe? Perfecto, Todo bien, profe. súper. Este en la pizarra se lo voy a dejar arriba, pero ese fue un primer ejemplo. Ya, acuérdense que le voy a subir la pizarra para que no se complique. Derivación de funciones inversas. En el curso anterior estudiamos funciones que fueran invertibles. ¿Sí? Cuando una función era invertible, si era biyectiva. Cuando una función era biyectiva, si era 1 a 1 y sobre. Ahora vamos a estudiar condiciones para que la inversa de la función, si es que existe localmente, tenga derivada en una vecindad, en una localidad del punto, haciendo un zoom en el punto. La derivada de la función inversa es esta. Uno dice, bueno, si tengo una función derivable, ojo, la función original, derivable tal que su derivada no vale 0, entonces es invertible y además cumple que la derivada de la función inversa es esta. ¿De dónde sale eso? Acá nos dicen que sale de la regla de la cadena. Así que uno dice, ya, a ver, vamos a ver. Veamos esa composición. F compuesta con f a la menos 1 de x igual a x, ¿sí? Si nuestra función tiene inversa, está bien definida, la composición de una función con su inversa nos da el argumento, el x. Uno dice, vamos a derivar. De forma un poco implícita, así que vamos a derivar. Derivamos. Si yo derivo, acá la función, uno dice ya, la que está más afuera es mi función f, así que voy a derivar. Sería f' evaluada en la de adentro intacta por, ¿qué me dice la regla de la cadena de esto? Derivé la de afuera y dejé la de adentro intacta. La regla de la cadena nos dice Entonces se multiplica por la derivada de lo que está dentro, ¿no? de lo que está dentro, ¿cierto? Y ahí sería nuestro f a la menos 1 de x, pero derivado, prima. Y esa es la regla de la cadena, igual a la derivada del lado derecho, que es 1. Y de ahí sale nuestro f a la menos 1 derivado, es 1 dividido en esto que está acá. Ese aquí sale. ¿Sí? Lo importante para pasar dividiendo este es que la derivada no sea 0 nunca, o al menos en el punto en donde nosotros vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, para sacar la derivada de una función inversa no necesito saber cuál es la inversa, y esa es la parte interesante. Uno puede llegar y derivar, siempre y cuando la derivada no se haga 0, sí. Entonces,
Acá hay un ejemplo de una función que es diferenciable, de hecho se ve continua, diferenciable. ¿Por qué diferenciable? Porque es suavecita, no tiene puntas, no tiene discontinuidades, no tiene ningún problema. El teorema anterior nos dijo, si usted quiere sacar la derivada de la inversa, su derivada tiene que ser distinta de 0, ¿ya? Y acá nos dan 2 puntos específicos para anotar eso. Fíjense que acá, en P sub 0, la curva como que es, bueno, acá las derivadas tenían como esas pendientes y después tenían como esas pendientes, así que justo en el punto P sub 0, la derivada debería ser, la recta pendiente debería ser horizontal. Las rectas horizontales, ¿qué pendiente tienen? 0. 0. Entonces en este caso f' de x, bueno, f' de x 0 nos da 0. Y uno dice, acá por ejemplo no podríamos sacar la inversa de la derivada de la inversa. Y ahí uno dice, a ver, fijémonos bien. En este alrededor, en este punto P sub 0 que nos dibujaron ahí, la función es biyectiva para que tenga inversa. 1 a 1 y sobre. ¿Qué me dicen? ¿Será biyectiva o no? ¿No, nadie? No tiene Ese que punto ser. específico yo creo que sí. En el punto Si no, pero aquí tomamos, alrededor. si tomamos toda la De los función, círculos. sería Ujú. no. Sería no. Fíjense No. bien, en ese punto, si nosotros hacemos un zoom, hay muchos puntos que tienen la misma altura, S y S. Yo trazo una horizontal y corto en 2 puntos. Eso quiere decir que ya no es 1 a 1. A cada Y no le corresponde solo un X. Recuerden que nuestra función cuadrática no es inyectiva, no es 1 a 1. ¿Cómo uno verificaba eso? Con rectas horizontales, que corten solo en un punto. La función cúbica, esa sí es 1 a 1. Yo trazo horizontales y cortan solo en un punto. Esta no es inyectiva. Como no es inyectiva, no es biyectiva. O sea, no tiene inversa. Nosotros podríamos decir que este pedacito de la función no va a tener inversa. Y por eso no le podemos calcular la derivada de la inversa, si no existe. Y ahí, ¿cómo nosotros lo verificamos? Porque la derivada nos dio 0. Esa era una de las condiciones que nos daba el teorema para poder calcular la inversa. Así que aquí no se puede. Vamos al otro punto, al azulito. Uno dice, bueno, aquí la pendiente, en realidad aquí la curva es bien bonita, es 1 a 1. Fíjense, yo trazo horizontales y cortan solo en un punto. Solo estoy pensando ahí en el circulito. Y la pendiente es más o menos así. Es negativa. Lo importante, ¿vale 0 la derivada de este punto? En este punto, perdón. ¿No? No, es negativa, así que no vale 0. ¿Cuándo vale 0? Cuando es horizontal. Entonces uno dice, acá, alrededor de este punto, sí vamos a poder tener la derivada de la función inversa. Si yo hago un suma acá, la función tiene inversa porque es 1 a 1 y sobre, si es que yo la defino bien. En el lado de acá no es inyectiva. Acá arribita tampoco es inyectiva. Así que hay pedazos donde no vamos a poder calcular la derivada de la función inversa. ¿Cómo nos vamos a fijar nosotros si no siempre tenemos el gráfico y eso? Bueno, con la derivada. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, vamos a utilizar esa definición y pensando que la derivada no se tiene que hacer 0. Y ahí está escrito. La derivada en el lado del punto rojo nos daba 0, así que no es localmente invertible, ahí no existe la inversa porque no es inyectiva, así que si no es inyectiva no es sobreyectiva y no tiene inversa. Y en el lado azul, sí sabemos que existe la inversa, la función actúa súper bien, es suavecita, además es continua, inyectiva, cumple todo. Así que es localmente invertible. Como nosotros además lo vemos con que la derivada no vale 0. ¿Ya? Vamos a ver cómo ocupamos esto.
Teoremas de nuestras funciones arcoseno, arcocoseno, arcotangente. ¿Se acuerdan de cuáles son las arcoseno, arcocoseno, arcotangente o no? No tienen una expresión, pero ¿de quiénes son las inversas? Del seno, coseno, tangente. Claro. Así que uno dice, ya, a ver, vamos a sacar de dónde salen estas formulillas. Sí, la idea es probar. El teorema de la función inversa nos dijo, ya, a ver, si usted quiere derivar f a la menos 1, derivada de x, haga 1 sobre f', la original, no la inversa, evaluada en f a la menos 1 de x. Ya, eso nos dijo el teorema de arriba. Así que uno dice, ya, para el caso 1, para el punto 1 del teorema, necesito la derivada de mi función original y además necesito mi función inversa. ¿Ya? Así que en el caso 1, ¿cuál sería la función original? No la inversa es arcoseno. ¿Cuál es la original? Seno. Seno. Así que uno dice seno. ¿Ya? Y vamos a calcular esto. Esto sería 1 partido por, necesito la derivada. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno, ¿verdad? Coseno, sí, súper bien. Así que reemplazando acá uno dice, utilizando este teorema, esto es arcoseno, la derivada de arcoseno, debería ser 1 sobre la derivada de la función original, que es coseno, pero en vez de evaluarla en x, la evaluamos en la inversa. La evalúo en arcoseno. Y acá uno se puede complicar y dice, ay, pero ¿cuánto es coseno de arcoseno? Yo no conozco nada de eso. Lo que sí tenemos que saber es que siempre que uno compone una función con su inversa, nos daba x. Esa es la relación. ¿Hay alguna ecuación que involucre coseno y seno para que podamos despejar un poquitito esto? ¿Alguna relación, ecuación que se acuerden que involucre seno y coseno? La tangente. Seno cuadrado y seno cuadrado igual a 1. Ya, la de seno cuadrado, coseno cuadrado igual a 1. La de la tangente sí, también, pero vamos a ocupar la otra que podemos despejar. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Todos se acuerdan de esa? Sí. Ya. Sí. Vamos a despejar coseno. Así que voy a decir coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Pero yo quiero coseno solito. Así que voy a despejar coseno solito. Coseno de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x en raíz. ¿Ya? Eso lo voy a despejar. ¿Qué es lo que tengo que considerar? Que esa x que está ahí es esa x que está ahí. En nuestro caso, no es una x, es un arco seno de x. Así que coseno de algo lo escribo como raíz de 1 menos seno al cuadrado del mismo algo, del arco seno, en raíz. ¿Sí? Solamente que en nuestro caso, el x que aparecía ahí es todo esto que está acá adentro. Así que todo eso que está acá adentro lo escribo ahí adentro. Ya. Y aquí utilizamos eso de que una función compuesta con su inversa nos da ¿qué cosa? X. X. O sea, arco. El seno con el arco seno se van a anular porque son funciones inversas. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar el x. Pero como estaba al cuadrado es 2 veces, así que sería x al cuadrado. Conservo el menos. Y ahí está. De ahí viene nuestra primera derivada, la derivada del coseno. ¿Sí? Es solamente esta el teorema de nuestra función inversa y un poquitito de trigonometría. ¿Ya? Vamos a probar el mismo con arco coseno y con arco tangente. Mismas ideas. Para arco coseno, la función original es coseno. Coseno. La derivada de coseno, ¿cuál es? Menos seno era. Menos seno, sí, súper bien. Y también voy a ocupar esta relación, así que la voy a dejar anotadita acá abajo.
Esta de que seno al cuadrado de un número más coseno al cuadrado del mismo número nos va a dar 1. Y ahí vamos a utilizar el teorema que nos decía, la función inversa derivada, ¿qué es? Es 1 sobre la función original derivada, pero evaluada en la función inversa. Misma idea, seno con arco coseno no tienen mucha relación. Ojalá fuera coseno con arco coseno. Así que utilizamos esto que estaba acá. Ese menos lo voy a pasar para arriba o lo voy a dejar afuera. Y ese seno de arco coseno lo despejo de acá. Uno dice ya, voy a despejar el seno solito. Seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Como quiero el seno solito, voy a sacar la raíz. Seno de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x en raíz. Y esa es la relación que voy a utilizar. El seno lo reemplazo por raíz de 1 menos coseno. 1 menos coseno al cuadrado. Y lo que tenía adentro el seno, lo escribo acá adentro. Acá eso tiene adentro el seno, así que lo voy a escribir acá. Arco coseno. Y en raíz. Y uno dice, una función original con su inversa, ¿qué pasaba? ¿No? Nos quedaba el argumento, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Nos queda el argumento, pero como estaba el cuadrado, también le respeto el cuadrado. Y listo. Ahí está nuestra derivada de arco coseno. De ahí viene. Con sus dominios respectivos, que serán los dominios de las funciones arcoseno y arcocoseno. ¿Sí? El último que nos queda, ya con ese terminamos la idea, porque no es tan terrible. El de la tangente. Nuestra función original es tangente. Entonces nosotros queremos sacar arco tangente, la derivada. Y la derivada de la inversa debería ser 1 sobre la derivada de la original. ¿Cuál es la derivada de tangente, chiquillos? ¿Alguno se acuerda? ¿No? La verdad que no, profe. No, profe, no me acuerdo. Tirón de oreja. Secante cuadrado. Acuérdense que si no se sabe la de tangente, la pueden pensar como división, como que la tangente es seno dividido en coseno. La regla de la división para la derivada, si no se la saben, ¿ya? Entonces acá esto nos quedaría secante al cuadrado, pero de la función inversa. Arco tangente. Y de nuevo, ¿qué relación habrá entre secante y tangente? Para ver si podemos despejar esto. ¿Alguien se acuerda? Relación secante-tangente. ¿No? Yo por lo menos no, profe. Chiquillo nos hizo mal las vacaciones. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Ya. Voy a dividir esa relación, que es la que uno más conoce, la voy a dividir por coseno al cuadrado. Seno al cuadrado dividido en coseno al cuadrado, ¿cuánto me queda? Seno al cuadrado dividido en coseno al cuadrado. Tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado. Que es lo mismo que seno partido en coseno, pero al cuadrado. Coseno al cuadrado dividido en coseno al cuadrado, ¿cuánto nos queda? 1. 1 igual. 1 partido en coseno al cuadrado, ¿cuánto será? 1 sobre coseno, Secante al cuadrado. y ese es secante. Secante al cuadrado. Y ahí está la relación entre tangente y secante, utilizando la relación, la que más conoce uno, la de Pitágoras, la de seno coseno. Entonces uno dice, secante al cuadrado es lo mismo que 1 más tangente cuadrado, así que este es bien fácil de reemplazar. Secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado. De lo que tiene adentro la secante. Arco tangente.
Y este es lo último, uno dice una función con su inversa, nos queda el argumento. El argumento, pero como estaba al cuadrado, respeto el cuadrado y lo dejo ahí. Y esta es nuestra inversa del arco tangente. ¿Sí? No es tan terrible, uno las puede calcular si es que no se acuerda. Ahora, tiene que acordarse al menos de este y de la primera definición. Fíjense que en todas utilizamos esa relación y la primera definición, que es el teorema, que nos dice esto. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicos, de dónde sale? Sí, profe. Y el resto, Sí, profe. Sí, profe. gracias, gracias. Vamos con este ejercicio. Si x e y con x distinto de 0 están relacionados mediante esto. Están relacionados, me dicen que esto es implícito, que no puedo llegar y despejar el y. Determine de y a de x e indique condiciones para su existencia. ¿Ya? Lo primero que uno dice, ya, tengo esta relación, me tengo que acordar de la derivada arcotangente, la derivada arcotangente la tengo ahí arribita, y me tengo que acordar de la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 partido en X. Sí, 1 partido en lo que tenga dentro el logaritmo. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, determine de y a de x, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Y cuál es la variable? La y es la La función, ¿no? De ahí es la función y X es la variable. y aquí es la variable. Así que en nuestra cabeza nosotros pensamos que todas esas y son funciones. No sé qué funciones, no me importa. Sé que son funciones, nada más, que dependen de x. Así que vamos a derivar. Derivamos. La derivada del arco tangente, la tenemos ahí, es 1 partido en 1 más. Ojo, es lo que tiene adentro el arco tangente al cuadrado, no es solo x cuadrado. No es como la derivada del logaritmo, 1 partido en x, no. Es 1 partido en lo que tenga adentro. ¿Qué tiene adentro ahora esta función? Esa división. Así que sería esta división al cuadrado. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ya. ¿Por cuánto debería ser? Me falta algo ahí. Tengo la derivada del arco tangente, pero adentro del arco tangente había un x solito. No, no había un x solito. Como no hay un x solito y hay una función metida ahí adentro, y además hay una división, hay que usar sí o sí regla de la cadena. Así que la regla de la cadena me dice, hizo la derivada del cotangente, ahora por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? Función de X por la derivada de X más menos la derivada de Y por A ver, X partido de X al cuadrado, algo así. algo así. A ver, dícteme el primero de nuevo. Eh, ya, la función Y es derivada, la derivada de eso. O sea, Lo voy a de poner. Y Ujú. De y de x le voy a poner y prima. Ujú. por Por, X por x solito, perfecto. menos la derivada de X por Que es Y, que es 1 por y. Ujú. Súper bien. Dividido por, X al cuadrado. perfecto. Súper bien. Y ahí acabamos de terminar esta. Igual a el 1 medio, como es un numerito, lo puedo dejar ahí reservado, sin ningún problema. Pero tengo que multiplicarlo por la derivada del logaritmo. ¿Cuál era la derivada del logaritmo? 1 partido en X. Ojo, 1 partido en lo que tenga adentro. ¿Qué tiene adentro? El x cuadrado más el y cuadrado. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Y es una función. Ojo, es la derivada completa de lo de adentro. Regla de la cadena.
¿Cuál es la derivada completa de lo de adentro? 2x. X, 2x, vamos 2X. bien. Claro. Más... DI sobre DX al cuadrado. Eso también es 2y por la 2y derivada de y. por la derivada de y. Esa es una regla de la cadena. Es una regla de la cadena Ah, verdad que dentro una de otra función. regla de la cadena. Sí, 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 ahí sí. por eso están destacados. ¿Ya? Y listo. Uf, esa es nuestra derivada. Ojo, a nosotros nos pidieron de y a de x, que lo anotamos como y'. Así que voy a tener que buscar todos los y', despejarlos, dejarlos a un lado y despejarlos. ¿Ya? Así que vamos a trabajar. Si alguien se pierde la parte algebraica, me avisa. Este y partido en x al cuadrado es lo mismo que y al cuadrado partido en x al cuadrado. ¿Sí? Esta entonces voy a hacer la suma, acá nos quedaría x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ese, hago esto, así me queda el x cuadrado más y cuadrado y queda dividido por x cuadrado, así que lo paso para arriba. Eso es lo que hice. Y esto, nada que hacer, lo tengo que dejar por mientras así. Igual a ese 1/2 lo voy a simplificar con ese 2 de ahí, con ese 2 de ahí y con ese 2 de ahí. Así que ese 1/2 ya no va y nos quedó arriba x más y partido en x cuadrado más y cuadrado. Uf. ¿Algo que podamos simplificar, chiquillos? La x al cuadrado del otro lado. La x al cuadrado del otro lado. Ujú. Sí, súper bien. Así que acá nos está quedando y' x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ese lo voy a pasar. No lo voy a pasar. Bueno, voy a dejar así. X más y', x cuadrado más y cuadrado. Ya, ¿cómo lo hago? Tengo nuestros y', ese de ahí y ese de ahí, que necesito dejarlos a un lado solito y despejar. Yo tengo una duda, profe. Dígame. ¿No se pueden eliminar los denominadores? Como son iguales en ambos lados. Ya, ahí habría que anotar una condición. ¿Qué condición? Que Y el está súper denominador no sea 0. que no sea 0, súper bien. Entonces ahí uno dice que x cuadrado más y cuadrado no sea 0. Si no es 0, que ojalá no sea 0, porque si no ya estaríamos dividiendo por 0, y de hecho el logaritmo no estaría bien definido, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero el logaritmo tiene dominio desde el 0 hacia los positivos sin incluir el 0 abierto. Exacto. Ujú. Así que ahí uno dice, bueno, eso efectivamente debería ser parte como del dominio de nuestra función. Eso debería estar anotadísimo ahí arriba. Y como efectivamente no tiene que ser 0, entonces sí podemos simplificarlo y nos queda que y' menos y es lo mismo que x más y'. ¿Sí? Ahí sí, uno ya lo dejó más que claro que no valen 0 y como no valen 0 sí se pueden simplificar. ¿Ya? Y ahora sí, ¿cómo continuamos? Despejando el y'. Despejando el y', los y' a un lado, el resto al otro lado. Voy a dejar nuestros y' al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Acá voy a factorizar y' factor de x menos y, x más y. Y aquí ya la última parte cuando yo despejo el y'. Ese lo debería pasar dividiendo. ¿Cuándo lo puedo pasar dividiendo? Cuando x y y no sean iguales. No sean iguales. Porque ahí la resta me va a dar 0. Entonces, ahí lo tengo. Si la condición, ahí sí, si x es distinto de y. Esa es nuestra única condición para poder pasar dividiendo esto y encontrar efectivamente el de y de x. Esta, chiquillos, era la derivada que nos estaban pidiendo. Esa es nuestra respuesta. ¿Cuál es la condición
Esa es la condición. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Dudas? Profe. ¿Alguien tiene dudas? Dígame. Por ejemplo, cuando dice arco tangente de Y partido X, Ujú. ahí la X puede ser 0. No, tampoco debería ser 0. Es que en realidad el x cuadrado más y cuadrado que nos dé 0, distinto de 0, implica que el x es distinto de 0 y que el y es distinto de 0. Esa condición me dice al tiro que el x no puede ser 0. Ok. Pero sí, uno debería anotarlo. Ahora, acá ya me lo dijeron, ¿o no? Sí, no había dado cuenta. No importa. Ahí está. Ujú. Ya, ahí estamos, chiquillos. ¿Dudas con la derivación implícita? ¿Dudas con la derivación? ¿Mm? No, que no hay dudas. ¿No hay dudas? Me sobró una hojita, pero no importa, vamos acá. En el tiempo que nos queda vamos a practicar un poquito. Obtener la derivada de las siguientes curvas implícitas. ¿Cuál hacemos? ¿El A o el B? A o B. ¿Y El B cuál hacemos? El B. se ve como Ok. más desafiante. No sé por qué tiene ahí. Bueno, esa ¿Por qué más fácil. Da lo mismo, ya. Vamos a derivar. Derivamos. Entonces, vamos a derivando por parte. La derivada de S, ojo, de nuevo, eso quiere decir que el I es la función y el X es la variable la que uno deriva usualmente. Así que la derivada de raíz de X, ¿cuál es? ¿Alguien se la sabe? Un medio de X elevado. Un medio menos uno, ¿cuánto daba? Menos un medio. Elevado menos un medio. Raíz de X. Ujú. 1 sobre 2 raíz de X, súper bien. Terminé con el primero. Más, ¿cómo lo derivo? Un medio. También un medio, La raíz de Y abajo en el la raíz denominador. de abajo, Por la derivada de por, Y. perfecto, por Y'. Igual, ahí ya terminé con ese. El de la derecha, ¿cuánto es? Mi prima. Y'. Y listo. ¿Dónde tengo mis Y'? Lo tengo ahí, los voy a juntar y voy a despejar. 1 sobre 2 raíz de X, lo que tiene Y' lo voy a pasar al lado derecho. Y' menos 1 sobre 2 raíz de Y por Y'. Voy a factorizar. Y' factor de 1 menos 1 raíz de Y. Y este de acá. Ya, ese no me gusta mucho cómo se ve, así que lo voy a juntar un poquitito. Voy a hacer la resta de las fracciones, que sería 2 raíz de Y menos 1 sobre 2 raíz de Y. Y 1 sobre 2 raíz de X. Y ahora sí, despejo el Y. Bueno, como condición, uno aquí debería notar que, por ejemplo, ni el X ni el Y tienen que ser 0. ¿Sí? Si uno quisiera como empezar a anotar todas las restricciones, X tiene que ser distinto de 0, Y tiene que ser distinto de 0 porque nos quedó abajo en el denominador. ¿Ya? Y no, también tienen que ser mayores que 0 o pueden ser negativos en este caso. No, no pueden ser negativos por la función. Ok. Solo así uno, ahora si no nos vamos acá y nos vamos a las funciones, efectivamente uno dice ya, distinto de 0, mejor pongámosle positivo y positivo por la raíz cuadrada, porque si no, no estaríamos bien definidos los reales. Estaríamos en los complejos y eso no queremos hacer eso. Ok. Y despejamos y nos quedó nuestro 2 raíz de Y sobre 2 raíz de X por 2 raíz de Y menos 1. ¿Se pueden simplificar? Sí, se pueden simplificar. Ahí ustedes lo simplifican. Y listo, chiquillos, esa era la derivada que nos pedía. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí. Nos quedan 3 minutitos, así que no sé si alcanzamos. Empecemos este y ustedes lo terminan.
Alcanzaríamos a hacer el A porque eso es más cortito, ¿no? ¿El A? Sí, No. quizá. Corto. A ver, Ah, copia. bueno. No era para preguntar nomás si alcanzábamos. Pero veamos. El resto, chicos, les van a quedar de tareas a ustedes, como para que vayan practicando. Siempre me pueden mandar correo o un WhatsApp de consulta si tienen mucha duda. ¿Ya? Derivemos este. Derivamos. Ojo, esta es una regla de la cadena y otra regla de la cadena. Así que uno dice, ya. La derivada del lado izquierdo, ¿cómo sería? 2 de x cuadrado más y cuadrado por 2x más... es que después hay que hacerlo con y sobre función. Ya, pero va bien. Se deja como 2y y eso se multiplica por la derivada de y. Sí, justo eso. Es derivar ese de la forma normal, 2i elevado a 1, y después la derivada de lo que estaba dentro, el i'. Sí. Y ahí tenemos ese. Ahora el lado derecho. La derivada de esta es una multiplicación. ¿Cómo nos quedaría? Eh, 2x más y. No, era por y, ¿no? Sí, por y. Por i más X cuadrado por la derivada de y, o sea, de y sobre dx. por i' o de i sobre dx, como lo quiera escribir. Y ahí está perfecto. Ahí fíjense que ahí está nuestro i' y nuestro i'. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Multiplicar ese con ese con ese. Sacar los que tienen i' y despejar. ¿Sí? ¿Queda claro ese? Sí, profe. Súper. Ya chicos, por mientras les quedaron de ejercicios el 2, que tienen que verificar dónde la curva corta el eje X, es dónde corta el eje X cuando el I vale 0, y ahí determinan los valores de X. Y después sacar las rectas tangentes. Después sacar una doble derivada, es lo mismo que sacar la derivada, pero 2 veces. Y después este que es igualito al que nosotros hicimos arriba. De hecho, fíjense que la derivada es la misma. Y con esta, ya teniendo esta derivada, pueden sacar la segunda derivada. ¿Ya? Esos chiquillos quedan de tareas por el tiempo que tenemos. Así que por mientras dejamos nuestra clase hasta acá. Cuídense mucho, nos escuchamos el viernes. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe, una consulta. ¿Llame? ¿El taller del viernes va o no? ¿O esta Sí, semana ya no? está listo. Ah, ya. Ya va. Ya chicos. Ay, alguien me consultó. Ah. Ya chicos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.